Buenas tardes. El licenciado Armando Lin, él es director de cooperación técnica de ANTAI, porque presuntamente, él nos lo dirá ahora más adelante, hoy 29 de marzo debería entrar a regir la ley de protección de datos personales. Pero vamos a conocer aquí de la mano del licenciado en qué nos beneficia, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y cuál es el espíritu central de esta ley de protección de datos personales. Licenciado, un gusto tenerlo aquí, bienvenido, feliz tarde, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo creo que es importante hacer un repaso y recordar a los oyentes de qué se trata, en qué consiste, cuál es el espíritu de la ley de datos personales, la ley 81, y si verdaderamente ya podemos decir que entró en vigencia hoy 29 de marzo, y también, ¿por qué no hablar de su regulación? Bienvenido, licenciado, lo escuchamos. Sí, mire, la ley 81 de 2019, pues lo que viene a traernos como sociedad es un equilibrio entre los derechos de los que son los propietarios o los titulares de los datos personales y aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen al tratamiento de estos datos personales. Me pregunta qué ventajas, pues yo pienso que más allá de ese respeto a la privacidad que puedo tener yo como dueño de mi nombre, de mi cédula, inclusive del número de mi celular y la dirección residencial que yo en este momento puedo poseer, pues es para también unificar criterios para que el que se dedique ahorita mismo a hacer esos tratamientos, que es totalmente legal y además legítimo, pues lo haga procurando siempre el beneficio para sus clientes, sus usuarios o para todas las personas que pues les confían estos datos personales, ¿no? Para que se haga un buen uso de los mismos. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque hemos estado acostumbrados durante muchísimo tiempo al manejo o a ingresar nuestra información de una manera, no quiero decir descuidada, pero tal vez sin esa estructura que empieza a regir. ¿Qué pasa ahora, no solamente para las empresas, sino también para el tema de los usuarios con la información y las consecuencias del mal uso de esos datos personales? Pues mire, yo sí pudiese reafirmar lo que usted dice y en algunas ocasiones el dueño de los datos, el titular, el usuario, el cliente, pues no presta las debidas medidas de seguridad al momento de brindar sus datos. En este momento lo que la ley, pues que sí entró efectivamente a regir a partir del día de hoy, 29 de marzo, nos dice es que si bien es cierto, podemos encontrarnos con personas que no prestan las medidas de seguridad al momento de brindar sus datos en cualquier comercio, ¿no? Porque esta ley involucra toda la actividad comercial. Esa responsabilidad, la ley se la pasa al agente económico o al responsable del tratamiento que ahora va a tener que velar para que su actividad económica, siempre que involucre el tratamiento de datos personales, se rija bajo unos principios generales que la ley le establece claramente en beneficio y salvaguarda de los datos personales de sus clientes. Lo que quiere decir pues que las actividades económicas en sí pues no van a cambiar. El que se dedica a la publicidad va a seguir haciendo publicidad. El que se dedica pues, a vender productos en un supermercado o en cualquier otro agente económico lo va a seguir haciendo. Simple y sencillamente que en el momento en que esté frente a los datos personales de un titular, pues tenga que respetarle estos derechos, incluyendo y no excluyendo el derecho a ser informado plenamente para qué van a ser utilizados estos datos. Lo que quiere decir es que si yo llego a un comercio y pues lleno un formulario, ese responsable, el que va a tratar ese dato, me tiene que decir, mire, licenciado, usted acaba de facilitarnos esta serie de datos personales, pues nosotros lo vamos a utilizar, uno, para lo que usted nos está pidiendo, el servicio que sea.
Y adicional, queremos informarle también que nosotros hacemos publicidad de nuestros productos y queremos participarle a usted esta publicidad y yo tengo el derecho a elegir si quiero o no recibir esta publicidad. Sí, licenciado Armando, hay sin duda datos que por su naturaleza se le denominan, por ejemplo, datos privados, datos sensibles, semiprivados, etcétera. Quisiera preguntarle en cuanto a esto si la ley, yo entiendo, ¿no? Partiendo del principio de que no hay leyes perfectas, sino leyes que pueden ser susceptibles a buscar de la mejor manera que abarquen en su mayoría esa protección o ese fin por el cual se estructura. En su experiencia, ¿cómo se va a manejar este tipo de datos que acabo de mencionar? Y quizás ampliarle a la audiencia ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de ley de protección de datos personales? ¿Qué abarca eso? ¿Qué sectores se van a ver compelidos a cumplir esa ley cabalmente? Sí, la ley de protección de datos personales es una ley general, ¿sí? Abarca todo tratamiento de datos personales que no esté excluido por alguna ley especial, ¿sí? Ahí queremos hacer énfasis en esto. En cuanto al sujeto pasivo, pues somos todos nosotros los que en algún momento prestamos nuestros datos para que sean tratados. En cuanto a los sujetos activos, que son los que van a hacer el tratamiento de los datos, pues son todas las personas que pueden ser naturales o jurídicas, llámese empresas, que realicen algún tratamiento. Como es una ley general, pues ella no identifica cuáles. Todo tratamiento de datos, por eso hace un momento les expliqué, pues desde el momento en que tú entras a un supermercado y pues te dicen, te queremos filiar a una campaña de clientes frecuentes, pero necesitamos esta serie de datos, pues desde ese momento hasta cuando tratamos datos sensibles como lo que usted acaba de identificar. ¿Y qué podemos identificar como un dato sensible? Pues aquellos más allá de lo que correspondería a un dato personal, siendo el dato sensible también un dato personal, pero que nos identifican más allá, al punto de que el mal uso de los mismos o su mal tratamiento pudiese involucrar algún tipo de discriminación. ¿A qué nos referimos específicamente? Pues aquel paciente, persona que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad infectocontagiosa, los pacientes de VIH, las personas que puedan tener alguna otra dolencia que los identifique, las personas pues que sufren, por ejemplo, un cáncer. Ese tratamiento de esos datos que son pues más delicados en cuanto a la descripción de una persona son los que la ley 81 salvaguarda también. Eso no podemos estar divulgando, pues, es que fulano de tal es portador de VIH. Es que fulana de tal, pues, es hipertensa o tiene cáncer en cualquiera de las modalidades que vemos en el cáncer. La idea es que el que trate esos datos sepa la delicadeza del dato y las condiciones bajo las cuales lo puede tratar, inclusive lo puede ceder. En un mundo cada vez más digitalizado, eso que usted acaba de enumerar, el registro, por ejemplo, en un supermercado, en una base de datos para un paciente, regresando a lo digitalizado, este último año ha sido la muestra de que vamos a seguir interactuando a través de plataformas digitales. La pregunta es, mirando hacia el futuro, ¿en algún momento Panamá podría tomar alguna medida también para cubrir bajo ese paraguas la información que registramos en esas grandes redes sociales que no están dentro de esta reglamentación, pero que, por ejemplo, en otros países, sobre todo en Europa, ya hay iniciativas en torno a ese aspecto de proteger al usuario cuando registra sus datos? ¿Panamá tendría alguna aspiración a alcanzar, por ejemplo, o tiene esa intención de proteger en otros aspectos que la ley tiene sus vacíos en este momento? Bueno, mira, bien dijo la licenciada Edna, no hay una ley perfecta y también es un hecho cierto que la tecnología avanza más que la legislación. Sin embargo, sí es una aspiración que tiene la materia de protección de datos personales en ese sentido, toda vez que en búsqueda siempre de tratar de cubrir todos esos aspectos que regulan de manera digital el día a día de la vida del ciudadano, pues nosotros sí hemos encontrado fórmulas
más allá de la ley 81, y te cito específicamente la ley 51 de comercio electrónico, que es una ley pues especial en esa materia, más allá de lo general que puede hacer la ley 81, que regula este tipo de comercios indistintamente se realicen o se generen fuera de Panamá. La ley 81 es una ley territorial, pues dice que afectará o regirá para todo aquel responsable que se encuentre domiciliado en Panamá o las bases de datos que se encuentren dentro de nuestro territorio. Sin embargo, vale la pena aclarar pues la interrogante que muchas veces surge. Listo, la base de datos o el almacenamiento de los datos de los panameños o de los extranjeros que están aquí no se encuentra en Panamá, se encuentra pues en cualquier otra latitud. Obviamente, si solo analizamos esa parte de la pregunta o de la situación, tendría que decirte, bueno, si la base de datos no está en Panamá, la ley 81 no la rige. Sin embargo, la propia ley te dice, espérate un momento, si la base de datos no está aquí, pero el responsable del tratamiento, el que está haciendo el trabajo con estos datos, sí está domiciliado en Panamá, pues yo voy a amparar también ese tratamiento protegido, indistintamente la base de datos no esté aquí. Así que la ley, a pesar de que pues no sea perfecta, es una ley bastante corta, pues sí tiene mecanismos de protección ante la situación que usted está planteando. Hablemos de esos mecanismos de protección, licenciado, porque en su artículo 2 de esta ley 81 precisamente se enlistan 9 principios fundamentales de protección a los datos personales. Sin embargo, se habla claramente entre uno de ellos de transparencia. Cuando mi compañero John hacía alusión a la importancia de hablar de lo que algunos conocedores de la misma o han estudiado la ley señalan ambigüedades o posibles contradicciones, por ejemplo, cómo va a ampararse una persona que quisiera saber antes de emplear a un trabajador si esa persona tiene algún antecedente, si ha sido estafador, si es un pederasta, si tiene alguna situación con la justicia. Explicar eso para que esté bien claro las excepciones que pueda tener esta ley 81, que precisamente no pueden reñir con principios fundamentales del derecho y de la presunción de inocencia de la persona. Y por otra parte, el tema de la regulación, porque es importante saber a quién le corresponde regular la materia para los efectos de estar pendiente del cumplimiento y las sanciones que correspondan. Bueno, el principio de transparencia no es el que específicamente habla sobre lo que usted se refiere, pero sí hay un principio que nos dice que nosotros no debemos tener la información o tratar la información personal a perpetuidad. Sin embargo, la ley 81, ante la situación que usted plantea, es muy respetuosa de las leyes especiales y habla muy claramente que dentro de estas excepciones están los procedimientos o tratamientos que se hagan en materia de investigación, ya sea por algún ente de seguridad del Estado o en materia penal que guarde relación con pues, los procesos judiciales que se lleven. Lo que sí la ley te dice, y creo que es algo muy positivo, es que quien trate los datos tuyos no lo puede tener a perpetuidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la ley te concede un periodo máximo de 7 años luego de haber vencido la obligación jurídica o la relación contractual que te facultaba para tenerlo. Es decir, yo hoy tengo un contrato con una empresa del sector que ustedes quieran y terminamos nosotros esa contratación. Esa empresa puede disponer de mis datos o tenerlos solo por un máximo de 7 años. Si yo no ejerzo uno de los derechos pues, que la ley me da para que salgan mis datos personales de esta base de datos en un periodo inferior. Sin embargo, también la ley te habla de las bases de datos que contengan información que luego vayan a ser utilizadas para fines estadísticos, de registro, etcétera, que llevan unos periodos de tiempo adicionales. Esta es una ley general. Si no pasa nada, ni hay otra ley que especifique un tiempo mayor o una condición diferente, entonces la ley dice, pues yo entro a regular y serán 7 años los cuales tú puedes mantener los datos personales de X personas dentro de tu base de datos. Licenciado, voy a traer a colación un estudio acá, lo encontré de Rijo, que es una
se encargan de seguridad de información, de la información. Mire, el 19% de los comerciantes estaba preparado para cuando esta ley entrara en vigor, el 48% tiene apoyo de su junta directiva para ajustarse a su cumplimiento y 32% le preocupa las sanciones. Quiero preguntarle dos cosas. La primera, el tema de la información, la campaña que ustedes luego en esta nueva etapa vayan a desarrollar para que toda la audiencia, tanto los que van a recoger o registrar los datos como para los usuarios, estén claros de todo lo que involucra, y adicional preguntarle por el tema de la reglamentación de la ley. Sí, mira, el tema de la reglamentación, para empezar por ahí, pues es un trabajo que nosotros culminamos la última semana del 2020, a pesar de pues la pandemia, y sin tomarla como excusa, nosotros estuvimos trabajando fuerte con este tema, inclusive recibimos apoyo del BID para colaborarnos con un consultor extranjero, conocedor y muy experto en esta materia, y pues logramos terminar el proyecto de reglamentación para la última semana de diciembre. El trámite legal que corresponde es que, y como en efecto se hizo, se pasara al órgano ejecutivo para que se le diera su revisión y pues se cumpliera con el trámite y se convirtiese en un decreto ejecutivo. En este momento estamos en esa última etapa, ya esperamos en los próximos días, pues dependiendo de la disponibilidad que haya, porque eso debe ser presentado al Consejo de Gabinete, pues contemos prontamente con el reglamento de la Ley 81, con un decreto ejecutivo que sea publicado en Gaceta y pues ya sea conocimiento de toda la generalidad, para que así también baje un poco el nivel de estrés que se ha notado que hay en virtud de que la ley entra a regir y todavía no está la reglamentación. Sin embargo, esto no es una cosa pues muy extraña, porque se han dado casos en que la ley entra a regir y en un periodo de 30 a 60 días sale la reglamentación. Así es que eso sí, para que toda la población y todas las partes que van a ser reguladas por la Ley 81 pues tengan en consideración, ya el proyecto de reglamentación como tal fue terminado y está en las últimas evaluaciones. Licenciado, antes de pasar rápidamente a preguntas que tenemos en controles, le quisiera preguntar, dentro de su experiencia y conocimiento, ¿qué considera usted le hace falta a la ley para mejorarla o subsanar algunos vacíos que pudiera tener, debo decir, y si se puede hacer, obviamente, o aprovechar en la reglamentación de la misma? Bueno, la ley como tal, si bien hemos repetido, es una ley general, pues que puede contener muchas cosas positivas desde nuestro punto de vista. Yo diría que la reglamentación, el que no la ha visto de pronto no podría tener la certeza, pero la reglamentación viene a ampliar muchos de esos conceptos que de manera muy general pudiesen haber quedado en la ley. Así es que, a mi parecer, yo la verdad sí considero, no es una ley perfecta, es una ley que, a pesar de que el tema de protección de datos no es nuevo, está llegando a nuestro país, pues el día de hoy, de una ley que viene del 2019, creo que se ajusta a las necesidades. Probablemente pues habrá quien diga esto no llena las expectativas o no, pero desde mi punto de vista, licenciada, yo sí pienso que la ley era justo y necesario que entrara en vigencia, y hasta que no empecemos su aplicación no podíamos nosotros hacer un examen de si se ajusta o no a nuestra necesidad. Tomemos en consideración que este es un tema que en otras latitudes de América pues ya tienen más de 12 años ejerciéndose, y pues en Europa ya tienen más de 20 años. Y en cada uno de esos países pues ha habido reforma en su momento, porque como expliqué hace un momento, la tecnología nos llega, nos saluda y nos sobrepasa. Entonces la ley es mucho más fácil, es mucho más difícil actualizarla que la tecnología. Así que probablemente lo que nosotros vayamos a ver en su momento es que pues ese ajuste entre la ley y la tecnología pues llegue en algún momento a tener un desfase. No nos adelantemos a los hechos. Yo sí estoy muy esperanzador con este tema de que en la medida en que vayamos aplicando y vayamos viviendo nuestra experiencia, pues vayamos ajustando también lo que podamos. La reglamentación, pues sí, les puedo asegurar, amplía mucho esos datos o esos vacíos que sabemos que trajo la ley del 2019,
pero pues al final es una ley general y como ley general también respeta las leyes especiales, le tocará a cada regulador de cada sector, y eso es importante, quiero mencionarlo, la ley dice, mira, si estamos hablando del sector de seguros, pues hay una superintendencia de seguros que ella deberá imprimir a su sector esos protocolos y esas medidas para que todo fluya de la mejor manera. Si hay un sector bancario, pues contamos también con una superintendencia de banco que se encargará también de hacer lo propio. Y así cada uno de los sectores, para que no sea la ley la que va a meterse en cada uno de estos sectores o estas actividades, porque cada sector pues se conoce mejor que el ANTAI, qué es lo que ellos hacen y qué cosas pueden hacer para facilitar su actividad, respetando siempre los derechos del titular de los datos, que somos cada uno de nosotros los ciudadanos. Brevemente le comparto preguntas de las personas que nos siguen y que han estado pendientes del tema. Adelante, Israel, con las preguntas, por favor. Para eso hay una ley 68 que habla del expediente clínico y es una ley especial. Ese es el ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Si ustedes necesitan ver cómo van a ser los tratamientos de los datos de los pacientes y la relación entre un médico y un paciente, pues ahí está en la ley. En el caso de que haya algún vacío en esa ley especial sobre el expediente clínico, entonces de manera complementaria entraría la ley 81 y la reglamentación a llenar esos espacios que hayan podido quedar vacíos. Pero en primera instancia, nosotros nos debemos referir a la ley 68 sobre el expediente clínico. Vamos con la siguiente pregunta, Israel. Bueno, como le acabo de explicar, la ley se encuentra en su última etapa, que es la revisión por parte del Ejecutivo. Luego de esto tiene que emitirse el decreto ejecutivo reglamentario y obviamente publicarse en Gaceta Oficial para que sea de conocimiento público. ¿Alguna otra pregunta, Israel? John. Sí. Bien, licenciado Armando, quiero agradecerle su tiempo, disponibilidad y que haya orientado a esta audiencia con relación a la importancia de la ley 81 de protección de datos personales para los efectos de que todos conozcamos cómo esta ley nos va a beneficiar. En su momento vamos a, más adelante, por supuesto, a darle seguimiento para lo del tema de la reglamentación de la misma y si nos puede ampliar en la próxima entrevista cuáles serán las sanciones y a quién le va a corresponder sancionar a aquellos agentes o instituciones o sectores comprometidos con el conocimiento de esta ley y que incumplan la misma, sobre todo los artículos que se establecen en la misma. Muchísimas gracias, licenciado Armando Lin, director de Cooperación Técnica del ANTAI, por acompañarnos. Que pase usted una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias y pues la está ahí siempre al servicio de la comunidad. Con mucho gusto. 4:32 minutos.